Vamos a continuar con la serie que empezamos el domingo pasado, los atributos de Dios. Ese es el tema general, es el tema de la serie. Hoy la segunda lección, la anterior, la primera, obviamente, y era la introducción a esa serie de los atributos de Dios, de esas cualidades de Dios, de esos rasgos, de esas características únicas, sustanciales, que lo hace hacer el Dios, que lo hace ser el Dios. Hoy en la segunda lección, son 3 lecciones. En esta segunda vamos a estudiar los atributos incomunicables o de poder de Dios. Ese es el tema de esta segunda lección. Repito, los atributos incomunicables o de poder de Dios. Fíjense. Recordemos que en la introducción o en la primera lección de esta serie buscamos respondernos la siguiente pregunta: ¿quién es Dios? Y en ese caso en particular, las Escrituras nos permiten llegar a la respuesta de que Dios es, porque de eso se trató la primera lección. ¿Quién es Dios? Dios es 3 personas. 3 personas únicas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como afirma Juan en la primera carta. Su primera carta, acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. De hecho, Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y ahí lo pueden, para los que están apuntando, Mateo capítulo 28, verso 19, texto que consideramos en la primera lección, donde Jesús habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero noten lo que el apóstol Juan dice aquí. Dice 1 Juan capítulo 5, verso 7. Y recomiendo que lean el pasaje en la Reina Valera 60, porque hay algunas versiones que no tienen ese texto y ellos dan allí sus razones, pero yo creo, según lo que he estudiado, en base a lo que he investigado, que ese texto no es espurio, es un texto, un pasaje auténtico, legítimo, inspirado. Dice 1 Juan 5, 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Noten, ¿dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo, que es, posee la misma medida que el Hijo y que el Espíritu Santo, la naturaleza divina, la deidad, la condición de ser Dios, y los mismos atributos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos 3 son Dios, y de esa manera nos contestamos la pregunta: ¿quién es Dios? Dios es 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, en esta segunda lección y el próximo domingo en la tercera lección, estaremos estudiando específicamente de los atributos de Dios.
de aquellos rasgos, aquellas características, aquellas cualidades que hacen ser a Dios lo que es. Miren, estos atributos pueden ser clasificados como incomunicables y también como comunicables. Ya voy a explicar lo que quiero decir allí. Con las palabras incomunicables y comunicables, queremos decir que entre los atributos de Dios, algunos, no todos, ojo, algunos de ellos, los comunicables, existen para que el hombre participe de ellos. Fíjense qué interesante esto. Hablando de los atributos comunicables. Claro, estos atributos solo pueden ser conocidos en Dios, porque son parte de su carácter. En otras palabras, los cristianos pueden aplicar en sus vidas tales atributos y reflejarlos a otros. La fuente de tales atributos únicos, pero que el cristiano puede participar de ellos y los puede aplicar en él al conocerlos, bueno, esa fuente es Dios. Él es el manantial de tales atributos, los comunicables, los que se pueden comunicar en el sentido, ¿sí? En el sentido de que los cristianos pueden participar de ellos y aplicarlos en su vida. Estos atributos son de su carácter, de la personalidad de Dios. Ahora, déjenme aclarar algo. Oído al tambor, decimos en mi país. Permítame decir lo siguiente. Por supuesto, no estamos diciendo que el hombre puede aplicar tales atributos en la misma medida que él. Es decir, en la misma perfección que Dios posee. Sin embargo, sí puede el cristiano aplicarlos en su vida, escuchen, en la medida de sus capacidades. Hermanos, Dios nos hizo hábiles, capaces y aptos para desarrollar en nosotros tales atributos de Él. Eso es importante que quede claro. Dios es perfecto en estos atributos, pero Él mismo nos ha hecho de tal manera, nos ha creado de tal manera, en que ha puesto en nosotros la habilidad, la capacidad, la aptitud para nosotros aprender de estos atributos y aplicarlos en nuestras personas, para nuestro carácter, para nuestra personalidad, en la medida de nuestras capacidades, inclusive cuando aún somos propensos a cometer errores. Pero así lo determinó Dios. Así lo estableció Dios.
Él no pide nada que no podamos hacer, porque sería un Dios injusto al pedirnos algo, Saulo, que no podemos hacer. Es como si yo le pidiera a mi hija, Gisela, que hiciera cosas ya de alguien con las habilidades y las capacidades para hacerlo. Sería un mal padre, injusto, sin amor, sin comprensión, indolente. Y deje usted, y luego la castigo porque no pudo hacer eso. Lo que le pedí, o no lo hizo, obviamente. Bueno, eso es importante que lo tengamos bien en claro. Que cuando Dios pide que hagamos cierta cosa, es porque sabe que podemos hacerlo. Él nos ha hecho con todas las características para poder hacerlo. Y en este caso, aplicar en nosotros y desarrollar el carácter de Cristo, quien es Dios manifestado en la carne y que nos enseñó acerca de Dios y de sus atributos para desarrollar en nosotros ciertamente el carácter que Él espera. ¿Ok? En el libro de Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, y permítanme acotar algo más mientras ustedes buscan el texto, Génesis 1, 26, 27. Por lo tanto, en cuanto a lo que dije anteriormente, quiero decir esta aplicación. No hay excusas, hermanos. Yo no tengo ninguna excusa para decir que no puedo hacer aquello que Dios manda. Pudiendo hacerlo, decir, no puedo. Por lo tanto, no escojo ese camino de Dios. No hay tal excusa. Vayamos a Génesis teniendo esto en mente de Dios que nos creó. Y dice el libro de Génesis capítulo 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos seres espirituales, aparte de lo material, de esta materia, de esta cuestión física, material, pero somos seres espirituales, con inteligencia, con voluntad y emociones. El hombre ha sido hecho capaz de aplicar en su vida los atributos comunicables de él. De hecho, escuchen este enunciado que me gusta. De hecho, nosotros fuimos creados para ese propósito, para ser como Él. Por otro lado, están los atributos incomunicables. Lo que dije anteriormente tiene que ver con los atributos comunicables, con aquellos que podemos aplicar y desarrollar en nuestras vidas y reflejar a otros. Ahora aquí me refiero a los incomunicables, esto es, aquellos que son única y exclusivamente de la naturaleza divina, es decir, de Dios. Y que hacen estos atributos, hacen a Dios único.
Por eso solamente hay un Dios. Solo hay uno con tales atributos, de tales rasgos y características. Solo hay una naturaleza divina, nada más. Ese es el sentido cuando leemos en las Escrituras que Dios es uno. Dios es uno en el sentido que solamente hay una naturaleza divina. Uno que es único por sus atributos que lo hacen ser a Él Dios. Sin embargo, Dios, fíjense esto, aún así, Dios quiere que conozcamos tales atributos. O sea, Él quiere que conozcamos sus atributos. Lo dije el domingo pasado, Él quiere ser conocido. Y Dios quiere esto, Él tiene este deseo que le conozcamos, inclusive conocer estos atributos, los incomunicables, porque al conocerlos, hace que el hombre sincero y noble de corazón, humilde de espíritu, sea impulsado a buscarle y rendirle toda adoración, alabanza, honor y gloria. Y en esta lección, en la de hoy, estudiaremos acerca de los atributos incomunicables. Recordemos lo que Dios quiere con respecto de sí mismo hacia nosotros. Acompáñenme a Jeremías capítulo 9, verso 24. Vamos a recordar aquí este texto citado la semana pasada en la primera lección, porque este texto describe lo que Dios quiere, lo que Él desea y anhela con respecto de su persona y que nosotros lo conozcamos, sepamos de ello. Dice Jeremías capítulo 9, verso 24, mas alábese en esto. ¿En qué cosa? ¿En qué nos vamos a alabar y a gloriar? ¿En qué cosa? En esto, ¿en qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere Él? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál ha sido su intención desde la eternidad pasada para con nosotros, su creación humana? ¿Qué quiere? Que me entiendan y me conozcan. Que sepan que yo soy Jehová y que soy misericordioso, justo y hago la justicia. Y saben, para poder nosotros conocerle como Él se ha placido que le conozcamos, porque Dios quiso, fue su deseo, y así lo determinó, que le conozcamos a través de las Escrituras, su revelación, lo que dice la Escritura acerca de Él, su voluntad, etc. Porque también Dios, la deidad, puede ser conocida en cierta forma, y no voy a entrar en detalles ahorita, por la creación misma, dice el apóstol Pablo. Por la tierra, por las montañas, el universo, el sol, el espacio, los planetas, la gran diversidad en la que la creación, esto físico se muestra, también es conocido Dios. Pero Él se plació de su ser inescrutable e insondable. Él se plació, infinito y eterno, Él se plació que pudiésemos conocerlo también por la revelación de su palabra.
para conocerlo correctamente, adecuadamente, justamente, debidamente. Es más, el Dios eterno también se plació que le conociéramos de una manera particular. Y fue, y lo es todavía, puede ser conocido así, solo y únicamente a través de Jesucristo, porque como declaró el apóstol Pablo, Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Hermanos, Cristo es, pues, la expresión y revelación perfecta de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Primera a Timoteo 1:16. Así que ese Dios invisible puede ser conocido como quiso que fuese conocido a través de Cristo, porque ese Dios se manifestó, estuvo entre los hombres, el Emmanuel, hecho carne, se hizo un ser humano. Vamos a pasar ahora a considerar unos pocos pasajes, porque son varios. Y yo les animo a que ustedes los busquen, lean las Escrituras y apunten acerca de los atributos incomunicables o de poder del Señor, de Dios. Así que vamos a pasar a considerar algunos textos donde hablan nos enseñan acerca de sus atributos incomunicables o de poder. Número 1, o empecemos aquí. Entre sus atributos incomunicables o de poder está el siguiente: Dios es eterno. Él es el ser increado. Él es sin principio ni fin. Es el ser atemporal, sin tiempo. El que siempre ha sido, es y será. Él es el gran yo soy. Noten el tiempo presente, el yo soy. Él no es el que era o el que será, sino el que siempre es. El que siempre es, según la expresión allí encontrada en Éxodo y en Juan. Vayan al Salmo capítulo 90, versículo 2. Dice el salmista lo siguiente. Salmo capítulo 90, versículo 2. Texto que habla de la eternalidad de Dios. Apunten esa palabra, Sofi. Eternalidad de Dios quiere decir la cualidad de ser eterno. Eterno. Dice el Salmo capítulo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Otras versiones dicen, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Antes de las cosas creadas, tú ya eras, tú ya existías, tú eres Dios, lo que indica eres eterno. Ahora hablemos de Cristo. Porque no solamente voy a citar pasajes acerca de Dios, en el sentido de quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cuanto a la Trinidad, a la naturaleza divina. Ellos son eternos. Ahora me voy a enfocar en la persona de Cristo
Y en cada atributo voy a citar pasajes que tienen que ver con Cristo, para que ustedes también allí noten que estos atributos de Dios están en Jesús. Por lo tanto, Él es Dios. Cristo es eterno. En el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, Miqueas, capítulo 5, verso 2, hablando del nacimiento de aquel que vendría, el cual es el Señor, dice lo siguiente el profeta. Y sabemos que se refiere a Jesús porque Jesús nació en Belén de Judea. Y luego en el Nuevo Testamento esto se aplica a Jesús. A Jesús se le aplica, se le atribuye esta profecía. Dice Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Noten, y sus salidas o manifestaciones son desde cuándo, desde el principio, desde cuándo, desde los días de la eternidad. Claro que la eternidad no tiene principio ni días, en un sentido literal hablando, ¿verdad? Literalmente hablando, porque eso nada más es los días, los tiempos, es en esta creación. El principio, la creación tuvo un principio. El punto es que aún desde antes de esas cosas y desde esas cosas, desde el tiempo y la creación, antes de ello, ese que vendría y nacería en Belén de Judea, Él es eterno. Y aquí se expresa su eternalidad, la cualidad de ser eterno. Cuando el apóstol Juan, en Juan 1:1, acompáñeme a Juan 1:1, cuando el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, esa frase lo que quiere decir es que cuando llegó el principio, por decirlo así, en aquel momento, en aquel tiempo, cuando comenzó la creación o las cosas creadas, para ser más exacto, ya el verbo que es Jesucristo, ya existía, ya era Él. ¿Y qué había antes, por decirlo así? ¿Qué había antes de la materia, el espacio y el tiempo? ¿Qué había? Eternidad. Él ya era, Él ya estaba allí, Él ya existía allí. Siguiente atributo. Dios es infinito. Él es sin límites. Él es inmedible. También podemos decir que Él es inconmensurable. Su grandeza es de tal dimensión que no se puede medir, porque es infinito, nunca acaba. Nuestra mente no puede comprender eso. Nuestra mente finita no puede comprender eso. Si no podemos medir el espacio, que tiene sus límites, ciertamente, los tiene. Pero no podemos llegar a los límites del espacio, del universo. Bueno, Dios es aún mayor que ello. Aún mayor que ello. Nuestros ojos no pueden contemplar las distancias de algunas estrellas, galaxias y planetas. Dios aún es mayor que ello porque Él es infinito. Dice Isaías capítulo 40, verso 28.
Dice el profeta en el capítulo 40, verso 28, de la siguiente forma. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y aquí está el atributo. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí vemos la infinita, en cuanto a la sabiduría infinita de su ser. Porque eso es inherente a Él, es parte de Él mismo, de su sustancia. Su sabiduría, su entendimiento es infinito. Nadie puede alcanzarlo, llegar hasta donde, por decirlo así, llega. En Romanos capítulo 11, verso 33. Miren cómo se expresa Pablo. Y en la Reina Valera 60 se usan signos de exclamación. Aquí vemos un desbordamiento del espíritu del apóstol en las Escrituras. No estamos escuchando la voz de Pablo, pero con el signo de exclamación podemos imaginarnos cómo el apóstol inspirado se expresó allí. ¿Cuál fue su emoción allí? Su sentimiento acerca del Dios a quien él servía. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables o infinitos son sus juicios, e inescrutables o infinitos son sus caminos. Los signos de exclamación nos permiten conocer el sentimiento de Pablo cuando habló de estos atributos de Dios. O sea, es demasiado inmenso. No se pueden medir, jamás se pueden alcanzar. Él es infinito, su sabiduría. Cristo es infinito. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 8 dice lo siguiente. Noten lo que dice el apóstol en Efesios 3, 8 y la expresión que nos permite saber acerca de la infinitud de Cristo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las, subrayen, inescrutables riquezas. ¿De quién? ¿Quién es inescrutable? Infinito, hijo, infinito, no se puede medir. ¿Quién es allí? Cristo. Las inescrutables, ¿qué cosa? ¿Riquezas de quién? ¿Quién es la persona propietaria de esas riquezas inmedibles e infinitas? Cristo, dice Pablo. Solo Dios, solo a Él se le puede atribuir que las riquezas sean inescrutables. Eso hace a Cristo el Dios finito, infinito, perdón. Dios es inmutable, que nunca cambia, siempre es el mismo. No hay mutación, perdón, no hay mutación en Él, no hay ninguna variación en Él. Él no se envejece como nosotros, ni se desgasta. Su esencia nunca deja de ser, ni cambia, ni se altera. Él es el Dios inmutable. En el Salmo 102,
versos 26 y 27 dice, hablando el salmista de la creación, dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú Dios, tú Señor, noten, eres el mismo. Y tus años, Dios no tiene años, pero así se describe. Y tus años no se acabarán. Tu vida, por decirlo así, tu existencia, tu tiempo, jamás se acabará. Cristo es inmutable. En Hebreos capítulo 13, verso 8, dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es decir, por la eternidad. Noten la afirmación, dice, Jesucristo es, porque tiene que ver con su ser. Él es esto. Jesucristo es esto. Tiene que ver con lo que Él es. ¿Qué es Él? Él es inmutable y el escritor inspirado lo describe diciendo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos o por la eternidad. Otro atributo incomunicable del Señor, porque ninguno de nosotros, ni ningún ángel, ningún serafín o querubín, nadie, ningún ser creado puede aplicar y desarrollar tales atributos. Él está fuera de esto. Él está, la creación y todo, fuera de esto, de eso, fuera. Él es autoexistente. El Dios autoexistente. Es decir, que existe por sí mismo. Fíjense, Él existe por sí mismo, debido a su poder, que existe por sí mismo por su poder. En Juan capítulo 5, verso 26, dijo el Señor Jesús, porque como el Padre tiene, subrayen, vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Con estas palabras Jesús describe que Dios existe por sí mismo, porque Él es poderoso en su ser inherente a sí mismo. Él mismo se da vida para que exista. No depende de nadie ni de nada. Él mismo existe. Él es. Cristo es autoexistente también. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, en la Biblia de Serafín de Aucejo dice así, Juan 8, 58. Respondióles Jesús, así dice, respondióles Jesús, o le respondió a ellos, de verdad os aseguro, ¿qué cosa? ¿Qué cosa afirma Jesús que va a afirmar acerca de sí mismo, como estoy leyendo aquí? ¿Qué cosa Él dice es verdadero y seguro? Dice, antes que Abraham existiera, noten, yo soy. Antes que Abraham existiera, antes que Abraham llegara a ser una persona en el vientre de su madre, antes de ello, y es decir,
Desde la eternidad yo soy. Yo soy. Yo existo. Y como leímos en Juan 5:26, porque el Hijo también tiene vida en sí mismo. ¿Quién puede tener vida en sí mismo? Solo aquel que es Dios. Aquel que existe por sí mismo, el autoexistente. Otro atributo, Dios es autosuficiente, autosuficiente, que no necesita nada, ni de nadie, y es suficiente. La palabra clave es suficiente en sí mismo. No carece de nada, no le falta nada. Hermanas, hermanos, Él es completo, en un sentido absoluto. Él tiene todo lo que tiene que tener. Él lo tiene suficiente en sí mismo. En Hechos capítulo 17 dice el apóstol Pablo, versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. ¿Cómo? Subrayen. Como si necesitase de algo. ¿Necesita Dios algo? ¿Necesita Dios alimento, salud, vestimenta, un techo, una pareja, hijos, trabajar, agua? ¿Necesita algo Dios? ¿Necesita Dios templos para habitar donde Él pueda meterse y dormir allí? Aquí voy a descansar. ¿Necesita la deidad, la naturaleza divina, las tres personas siendo Dios? ¿Necesita de manos de hombres para realmente ser honrado? ¿Necesita Dios, escuchen esto, necesita Dios nuestra honra para que Él esté satisfecho de su honorabilidad u honor u honra? No lo necesita. Necesita Dios de nuestra adoración para que Él esté satisfecho de que Él es Dios. No necesita nuestra adoración para que Él esté satisfecho y suficiente en sí mismo de que Él es Dios. No lo necesita. No necesita nada. Él es autosuficiente. Cristo es autosuficiente. En Colosenses capítulo 2, verso 9, dice la Escritura: porque en Él, en Cristo, ¿qué habita? Habita corporalmente, en forma humana, porque Él está ahorita en forma humana glorificada, Jesús, a la diestra del Padre, toda la plenitud de la deidad. Cristo es plenamente Dios y asimismo autosuficiente en cuanto a todo lo que es Dios. A Él no le falta nada, a Jesús. Aun cuando ahora Él está en el trono como humano glorificado a la diestra, pero siendo totalmente Dios y suficiente en todo. ¿Necesita Dios, Jesús, como humano glorificado de alimento, de agua, de peces, de panes? No, porque Él es plenamente divino en el cielo, aun cuando hoy es un humano glorificado. ¿Cómo subió Jesús al cielo? Como un hombre resucitado, un humano resucitado, glorificado. Otro atributo: Dios es omnipresente, que tiene su presencia y está en todo lugar al mismo tiempo.
En el Salmo 139, versos 7 y 8, dice así la Escritura. Salmo 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en la tumba allá, o mejor, para ser más específico, no la tumba, corrijo, en el Seol o en el Hades, en el lugar donde van los espíritus, por decir lugar, donde van los espíritus de los muertos, y allí hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué está allí? Su presencia, porque Él es omnipresente. Hermanos, Cristo es omnipresente. En Mateo 18:20, Jesús revela su cualidad de la omnipresencia, que Él puede estar, escuchen, en todo lugar, pero escuchen esto, en todo lugar al mismo tiempo. Mateo capítulo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí Jesús, está hablando Cristo, allí estoy yo, Cristo, en medio de ellos. ¿Vieron? ¿Dónde? 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 Implica un lugar. ¿En qué lugar? Donde estén 2 o 3. No está hablando ahí de la asamblea de la iglesia, está hablando de que se reúnen los santos para orar y hacer un juicio y excomulgar al que persiste en pecar, según el contexto. Pero el punto aquí es ¿dónde? ¿Dónde implica un lugar? Bueno, si están 2 o 3 allá en Chile, si 2 o 3 están en Canadá, si 2 o 3 al mismo tiempo se reúnen, se congregan, según el contexto, en los términos que están allí, dice Cristo, allí, donde están en Canadá, en China, en Chile, en África, en Venezuela, aquí en México, allí estoy yo. Allí estoy yo. En Apocalipsis, las 7 iglesias locales que aparecen allí mencionadas estaban en diferentes lugares. Y Cristo dice, quien habla allí, que Él está en el medio de ellas, al mismo tiempo. Cristo es omnipresente. Otro atributo, Dios es omnisciente, que conoce todas las cosas. No hay nada que Él no sepa. No hay nada oculto o velado para Él. Inclusive las intenciones del corazón del hombre las conoce a la perfección, aún antes que el hombre las piense y las ponga en su boca. Aún antes, Él ya las conoce. En el Salmo 139, Hebreos capítulo 4, Hebreos, el Salmo 139 del 1 al 4 también, pero solo vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 13, dice el escritor inspirado, y no hay cosa creada, noten, hablando de la creación, porque Dios está, la creación, fuera de ello, aparte de ello, por sus atributos, en ese sentido, Él no es un ser creado, pero en cuanto a las cosas creadas, dice aquí, no hay ninguna que no sea manifiesta en su presencia, omnipresencia, aquí tenemos eso, antes bien todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo es conocido por Él y el escritor describe el conocimiento preciso, exacto, absoluto del Señor cuando dice, todas las cosas están desnudas y abiertas, ¿ante qué? Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cristo es omnisciente. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 30, leemos. Juan 16, 30.
le dijeron los apóstoles a Jesús: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos. ¿Por qué cosa creen ellos? ¿Que Él ha salido de Dios? Porque tú sabes todas las cosas. Tú las sabes todas. Tú, Jesús. Cristo es omnisciente. Dios es omnipotente, que tiene poder absoluto. Él ha creado todo lo que existe y sustenta todo con su poder. Dice el libro de Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Como consecuencia, fíjense, Dios se le aparece y le da a conocer un atributo de él. Yo soy este Dios. Yo soy este Dios todopoderoso. Por lo tanto, anda delante de mí y sé perfecto. En Jeremías capítulo 32, verso 17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Tiene brazo el Señor? Ni nada hay que sea difícil para ti. Nada hay que sea difícil para ti. Y le dijo el ángel a esta mujer en Lucas 1:37, a María, le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Y por ese atributo de su omnipotencia, de que Él es todopoderoso, de esta cualidad de Él le pidió a Abraham, y lo podemos aplicar nosotros, le pidió: anda delante de mí y sé perfecto, o sea, íntegro en espíritu, en tu corazón, lo cual implica una vida piadosa, justa, recta, obediente a Él. Hermanos, Cristo es omnipotente. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice la Escritura, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir? No es el Padre, no es el Espíritu Santo, es Jesús el que ha de venir, el cual es todopoderoso. Ya para ir acercándonos al final, escuchen estos atributos que los junté de Dios. Dios es incomprensible y trascendente. Dios es incomprensible y trascendente. ¿Qué significa esto? Que no puede ser comprendido en su totalidad, de una manera absoluta por nosotros, que va más allá de nuestro entendimiento. Es el Dios incomprensible y trascendente. Dice el Salmo 145, verso 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es ¿qué? ¿Qué es? Inescrutable. No se puede escudriñar a su plenitud, hijo. No se puede saber totalmente, por ejemplo, la sabiduría de Dios. Su grandeza es inescrutable.
Dice Isaías capítulo 55 del 8 al 9 lo mismo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y ya leímos que nadie puede alcanzarlos. Dijo Pablo, y ya lo apuntaron. Y aplica aquí en la incomprensibilidad y trascendencia de Dios. Dijo Pablo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué incomprensibles, inexplorables, impenetrables son tus juicios y qué inescrutables son sus caminos. Pues ¿quién conoció los designios del Señor o quién llegó a ser su consejero? Nadie. Nadie. Es el incomprensible y trascendente Dios que se nos ha revelado, hablando de la Escritura, a través de Jesús. Cristo, hermanos, es incomprensible y trascendente. Dijo el apóstol Pablo de la siguiente manera en la versión Valera, porque está la versión Reina, 1569, si no me equivoco, 59. Y luego viene la 1602, que es la revisión de Valera a Reina. La versión de Valera dice así, de este pasaje de Efesios. El pasaje de Efesios que leímos anteriormente, déjenme citárselos, Efesios 3:8. Aquí el apóstol, en esta versión, dice así: a mí, digo, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre las gentes el evangelio de las incomprensibles riquezas de Cristo. ¿Quién es el único que puede ser llamado incomprensible en una propiedad que él tenga? En este caso, las riquezas del evangelio, de la sabiduría, la salvación, etcétera. En este caso, Cristo. Solo Dios puede ser así descrito como incomprensible. Cristo es incomprensible y trascendente. Por último, Dios es soberano, que tiene control sobre todo, autoridad sobre todo, dominio sobre todo. Él hace que todo suceda, tanto su voluntad decretada, mandamientos, preceptos, ley, como su voluntad permisiva, aquello que Él permite que suceda, que ocurra, según sus designios y su voluntad y su parecer. Él es rey y amo de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dice el libro de Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. En el libro de Job, capítulo 23, verso 13, dice la Escritura: pero si Él, hablando de Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma, la de Dios, deseó e hizo. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 y 35 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta,
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, como soberano, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4, 34 y 35. En Efesios capítulo 1, verso 11, en una versión distinta, la Reina Valera 60, dice así el texto, hablando de Dios: en virtud de lo que Cristo hizo, ahora somos herederos, porque en su plan soberano, ahí está, nos escogió desde el principio para ser suyos. Y esto es el cumplimiento de ese plan que Dios quería llevar a cabo. Cristo es soberano. Lo es. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, se dice esto de Jesús: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Al atribuírsele a Jesús estos títulos de Rey de Reyes y Señor de señores, Juan está hablando de la soberanía del Mesías resucitado y que está en el trono celestial. Él vio a aquel humano glorificado y vio que se decía allí Rey de Reyes y Señor de señores. Cada uno de los milagros y de las predicciones, dichas por Jesús acerca de sí mismo son una expresión o manifestación de su soberanía. Cuando Jesús dijo que vieran los ciegos, que fuesen sanados los cojos, que resucitara Lázaro, que los demonios salieran de los endemoniados, que las aguas, el viento y la lluvia se calmaran. Cuando multiplicó los panes y los peces. Todo ello es una expresión, manifestación de la soberanía de Jesús. Y en particular cuando Él dijo: iré a Jerusalén, por ejemplo, y me golpearán, me escupirán, me matarán y resucitaré al tercer día. ¿Se cumplió o no lo que dijo? Porque Él es soberano. Porque como dice el libro de Daniel y el Salmo, Él deseó, Él quiso y se hizo. Por tanto, habiendo escuchado de los atributos incomunicables o los atributos de poder de Dios, y como resalté con toda intención cuando Jehová se le apareció a Abraham, diciéndole: soy el Dios Todopoderoso. Ese soy yo, soy ese Dios de estas características. Ahora, anda delante de mí, camina delante de mí, siendo recto en tu vida, íntegro. Hermanos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta, nuestra reacción ante estos atributos de poder del Señor? Porque el Señor no quiere que solo esto sea conocido intelectualmente por nosotros, que sepamos de todos estos atributos y los pasajes y etcétera. No, Él quiere que ese conocimiento
cale en tu corazón, produzca un efecto en tu vida. Porque es la aplicación, no de los atributos en nosotros. Aquí no nos vamos a aplicar para ser todopoderoso, omnipresente, infinito. No es así, nadie. No es posible. Pero al conocer que Dios es así, que estos son sus atributos de poder, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Bueno, Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, y con este texto terminamos, nos muestra lo que debería ser el efecto en ti, en mí, en nosotros. Y las disposiciones nuestras ante el Señor al conocer de sus atributos. Miren lo que hicieron ciertas criaturas que conocían los atributos del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 8 del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, que todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes, creaciones de Dios, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, al parecer, son criaturas celestiales, las del verso 9, las del verso 10, en representación de las criaturas humanas redimidas. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: aquí está, Señor, Señor, digno de qué cosa. El soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el amo. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.